Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a una semana más de actividades. Estamos en la semana 32 y la semana 32 corresponde, por supuesto, al proyecto 6. El nombre del proyecto Mi Mayor Riqueza. Y el tema de la semana, hay culturas, costumbres y tradiciones diversas en mi país. Ahora, mientras ingresan dos compañeras más, les menciono el objetivo del aprendizaje de hoy. Dice aquí, realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas. Buenos días, profesor. Buenos días, Saray. Valora los contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos. Ok, muy bien. A lo mejor y usted no es consciente de aquello, pero esto lo hace a diario. Muchas veces realiza inferencias. De hecho, si vamos al diccionario y le ponemos, define inferir, vamos a obtener el siguiente concepto. Dice aquí que inferir es extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Por ejemplo, ahora que estamos en la época de invierno, usted sabe que cuando está oscuro el cielo, ¿eso qué significa? Que va a llover. Que va a llover, excelente. Ahora, cuando usted sabe que va a llover, ¿qué realiza? ¿Qué cosas hacemos en casa cuando sabemos que va a llover? ¿Qué hacen en su casa cuando saben que va a llover? En mi casa recoge la ropa. Eso es excelente. La ropa, por favor. Sí. Muy bien. Ahora, todavía no está lloviendo, pero usted sabe que las condiciones en el ejemplo, ¿no? Nos dicen mirando el cielo de que sí va a llover, así que si vamos a salir, tenemos nuestro paraguas, tenemos nuestra ropa un poquito más abrigada, porque aparte de la lluvia comienza a hacer frío. Otro ejemplo, otra acción. Imaginemos que su mami o alguna otra persona en casa está cocinando. Entonces está haciendo una rica ensalada. Y no sé si a usted le ha pasado que usted, por así decirlo, se anticipa y le dice, mami, te paso esto, o mami, te paso esto de acá. Creo que sí le ha pasado. Doménica Guerrero, perdón, Viracocha. Pero diga en qué ocasión. Ay, perdón, espérenme un segundo. Luis, tu micrófono está haciendo mucho ruido. Te voy a desactivar el audio, ¿ya? Ya. Ok, es que está haciendo ruido. Parece que hay algún inconveniente con él. A ver, Doménica, nos decía. Sí le ha pasado. Ok, ya, perfecto. Ahora, cuando usted infiere, dice aquí que extrae un juicio. Es decir, hay cosas que usted ve, por ejemplo, en el caso del cielo que está oscuro, y le dan a entender que va a llover. Es decir, por así decirlo, usted anticipa algo que no ve, pero es muy probable que exista o que se vaya a dar. ¿Por qué lo hace así? Bueno, porque usted ha aprendido que cuando se reúnen esas condiciones, es muy probable que se dé aquel evento.
¿Por qué más? Bueno, porque usted tiene experiencia, es decir, ya ha visto muchas veces esto. Y en el caso de los textos, mientras más experiencia tengamos con ellos y mientras más nos expongamos a experiencias en las que tengamos que inferir, en las que tengamos que deducir, es decir, extraer juicios de esos textos, mejores seremos haciendo esa actividad. De hecho, es muy importante que nosotros, perdón, ahora sí, que nosotros realicemos estas inferencias. Ok, vamos a comenzar. Bien, tenemos un texto. Dice allí, lee la siguiente canción y responde las preguntas. Mire, generalmente nosotros hemos estado haciendo, después de una lectura, preguntas literales. Es decir, cosas que están específicamente allí en el texto, que solo hay que estar buscando, y luego la encuentra y responde. Pero en estas preguntas de inferencia, hay cosas que no están aquí, pero se dan a entender. Así que hay que prestar mucha atención. Le vamos a pedir, por favor, a María José. María José, buenos días. ¿Podrías leer, por favor, la canción? Ok, parece que tienen problemas de conexión, María José. Lucía, ¿podrías leer, por favor, la canción? Ayúdale a María José. Lucía, Dígame. ¿podrías leer, por favor, la canción desde aquí, desde el título? El cóndor pasa. Ya. Ok. El cóndor pasa. Julio de la Paz. Música Daniel. A lo mía. Ok. Oh, majestuoso cóndor de los Andes, llévame a mi hogar en los Andes. Oh, cóndor, quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis hermanos incas. ¿Qué es lo que más añoro? Oh, cóndor, en el Cusco, en la plaza principal. Espérame para que Machu Picchu y Huayna Picchu vayamos a pasear. Ya, excelente. Muy bien. Ahora, vamos primero con las preguntas literales, ¿ya? Elementos que encontramos en esa canción. Personajes que encontramos en esa canción. ¿Cuántos? ¿Cuántos personajes son parte de la canción, de la historia? Cóndor. El cóndor, correcto, el animal. ¿Y quién más? Ahora por inferencia, ¿quién más? Machu Picchu. Machu Picchu es un lugar y Huayna Picchu también es un lugar. Cusco también es Los un lugar. hermanos incas. Quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis hermanos incas. No, casi, pero no. Pero buena observación. Andes. El cóndor y aparte del cóndor hay otro personaje. Aparte del cóndor hay otro personaje.
El que está cantando la canción. Excelente, el que está cantando la canción, perfecto. Ahora, note que no lo dice allí, yo me llamo Miguelito Pascual o Pepito Ponce, no dice, pero ahora usted lo infirió. Y resulta obvio, ¿no? Tiene que estar alguien cantando la canción. Ahora, vamos a inferir. Vamos allá a esas preguntas. Verá, hay que prestar atención. Dice, ¿sobre qué tema trata la canción? ¿Sobre qué tema? No es cuál es el título de la canción. Verifique nuevamente, o más bien yo le leo. Dice, trate de sentir el asunto, porque aquí hay aquí hay un sentimiento que no se expresa literalmente, no está allí en el texto, pero usted lo puede notar. Yo le leo. Oh majestuoso cóndor de los Andes, llévame a mi hogar en los Andes. Oh cóndor, quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis hermanos incas, que es lo que más añoro. Oh cóndor, en el Cusco, en la plaza principal, espérame para que a Machu Picchu y Huayna Picchu vayamos a pasear. Detrás de eso hay al menos un sentimiento. ¿Cuál es el tema de la canción? Querida. Perdón, Erika. Querida. Querida. Repite, Erika, tranquila. Es que no te alcancé a escuchar. Querida. No. A ver, active el micrófono, déjelo abierto y hable. No lo haga al apuro, que le escuchamos con normalidad. Querida. Querida, ok. ¿Qué quiere? Muy bien. ¿Qué más? Añoro. Ya, recuerde, no literal, Erika, no lo que está allí, un poquito más allá. De hecho, de lo que tú mencionas, estás en camino de llegar a la respuesta. Esas dos palabras te ayudan a llegar a la respuesta. Ok, muy bien. Amor. Ya. Note que en el texto, en la canción, hay algunos elementos que nos ayudan a responder. Mire, dice sobre qué tema trata la canción. Una persona, o más bien un cóndor, podría comprender lo que alguien le dice. La respuesta es obvia, pero desde allí partamos. ¿Podría un cóndor entender lo que una persona le habla? No. No. Ok, como le digo, la respuesta es obvia. Pero partiendo desde allí que el tema involucra mucho a un cóndor, ¿qué cosas nos da a entender? ¿Qué es un cóndor? Es un animal, pero representativo ¿de dónde? De la tierra. Eso, de la sierra, de los Andes. No solo ecuatorianos, sino también peruanos, chilenos, colombianos e incluso hasta los Andes argentinos, que allá llegan también los cóndores. Ya, muy bien. Ok, perfecto. Es un elemento representativo de esas partes. Ok, cuando esta persona dice, llévame a mi hogar en los Andes, note, llévame a mi hogar, quiero volver, es lo que más añoro, es decir, es lo que más bien veamos qué significa añorar. Es lo que más extraño, es lo que más quiero. Mire, recordar con pena a alguien o algo ausente, lejano, perdido o del que se ha privado. Entonces, ¿cómo se siente esta persona cuando dice, llévame a mi hogar?
quiero volver, es lo que más añoro. ¿Cuál es el tema de la canción? Teniendo en cuenta esos tres elementos. Llévame a mi hogar, quiero volver, es lo que más añoro. ¿Cómo se siente esa persona o dónde puede estar? ¿Estará en los Andes? No está, porque dice llévame a mi hogar. ¿Cómo se siente esa persona? ¿O cómo se siente usted cuando dice, ya no quiero estar aquí, mami, no podemos ir a la casa, por favor, vámonos, ya vámonos, vamos, y usted está que le ale a la mamá. Ahora Porque me sí, siento aburrida. eso se siente aburrido, ya, muy bien. Ahora, ¿cómo se siente entonces esta persona? Con esos tres elementos. ¿Cuál es el tema de la canción? Es una persona que ¿qué sentimiento tiene? Aburrimiento. Aburrimiento. Ok, no, ese fue Erika. Más bien acá. Ahí no. ¿Están dando a entender que está aburrido? ¿O qué da a entender la persona cuando dice, llévame a mi hogar, quiero volver, es lo que más añoro? Extraña. Eso, perfecto, muy bien. Es una persona que extraña su... Mire, cuando dice mis hermanos incas, eso, Hogar. muy bien. Es una persona que extraña su hogar. Excelente. ¿Por qué? Porque dice mis hermanos incas, personas conocidas. Incluso menciona dos lugares, Machu Picchu y Huayna Picchu. Dos lugares específicos para que vayamos a pasear. Entonces, Yo, no lo yo dice nunca, allí. Perdón, Luis. yo nunca he ido ahí, pero Ah, ya, está bien, tienes razón. Ok. Entonces, mire, eso de que la persona extraña su hogar no estaba allí literalmente. Usted lo infirió. Buen primer paso. Ok, siguiente. ¿De qué forma esta canción se relaciona con nuestra cultura? Recordando que cultura es lo siguiente, define cultura. La cultura son un conjunto de conocimientos e ideas, más bien la segunda, son un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. Conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres. Ok, vamos a compartir lo de acá. Pregunta, ¿de qué forma esta canción se relaciona con nuestra cultura? ¿Qué elementos toma de nuestra cultura? Cosas que nos sean conocidas a nosotros. ¿Qué elementos toma de nuestra cultura? ¿Qué cosas del texto usted maneja ayer? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo que debido al movimiento de subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana se llegó a formar una cordillera muy larga que pasa por 7 países. ¿Cuál es esa cordillera? Excelente, cordillera de los Andes. Ahí está un primer elemento de nuestra cultura. ¿Cuál es otro elemento de nuestra cultura? el cóndor. El cóndor, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál es otro? Hay uno más. Hay uno más. Algo que nosotros conocemos, de cierta forma nosotros conocemos o manejamos. Al menos tenemos una idea de aquello. Tierra. Tierra. Ya, casi. Eso es muy común. Algo más, algo un poco más específico para nosotros. De hecho, antes de que
llegaran los españoles, habían ciertas personas que dominaban gran parte del territorio que hoy conocemos como Ecuador. Los incas, perfecto. Muy bien. Ahora, hay tres cosas más que ya son parte de la cultura peruana, porque por ejemplo Cusco es una ciudad peruana, Machu Picchu y Huayna Picchu son dos lugares representativos en la cultura peruana inca. Ok, muy bien, pero sacando de lo que han dicho Andes, Cóndor y la palabra incas. Ahora, pregunta, ¿de qué forma esta canción se relaciona con nuestra cultura? Bueno, se relaciona con nuestra cultura debido a que hace mención de... Ya lo estuvimos hablando de esos tres elementos. ¿Cuáles? De los Andes. De los Andes. ¿Pero qué son los Andes? De la cordillera de los Andes. ¿De qué más? Cóndor. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué el cóndor es parte de nuestra cultura? Representa el escudo. Eso es un ave muy representativa de nuestra cultura. Así ponemos del cóndor, que es el ave más representativa del Ecuador, o un ave representativa del Ecuador. ¿Y qué más? Y de los incas, ¿qué fueron los incas? ¿Qué papel desempeñaron en nuestra cultura? ¿Qué recordamos de ellos? Y de los incas, que fueron una cultura que vivió en el Ecuador. Ok, muy bien. Ahora, tenemos un texto de dos, ¿cómo se llaman estas slides en español? Diapositivas, de dos diapositivas de extensión, y luego de aquello tenemos tres preguntas como tarea, que asimismo hay que inferir tres preguntas de comprensión. Ya no literal, ya no estamos buscando cosas literales, estamos infiriendo cosas que no están allí, pero que podemos deducir. Así como acá, no estaba que él extrañaba, pero con esos tres elementos nosotros nos dimos cuenta que él estaba extrañando mucho su hogar. Él extrañaba su tierra. No lo decía allí específicamente o literalmente, pero nosotros inferimos. Ok. ¿Podrías leer el primer párrafo, por favor, Abigail? ¿Sabías que la escritura es un medio de transmisión cultural? Por medio de esta, el pensamiento de una persona deja de ser individual, deja de pertenecer solo a su dueño y pasa a ser parte de otras personas. Así se construye una comunidad o colectividad. Los seres humanos hemos creado una gran variedad de textos escritos que sirven para registrar, conservar, compartir y recrear diversos elementos de la cultura. Por ejemplo, por medio de la escritura se transmite la lengua de un pueblo, sus costumbres y tradiciones, sus creencias y sus partes de su vida No, se diaria, tales saltó, como se saltó sus conocimientos científicos. a sus conocimientos científicos, literarios, gastronómicos y otros elementos que son parte de la vida diaria, tales como la vestimenta. Ya, continúe. La escritura permite que la cultura se transmita de una generación a otra, aportando a la construcción
de una identidad, es decir, la manera de entender el mundo que tiene cada persona. Y cada grupo humano. Ok. Pregunta. Hasta allí. ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿Sobre qué habla la lectura? ¿Cuál es el tema? Los textos Los conservan textos. la cultura. Ya. ¿Cuál es el tema de la lectura? Por ahí dijeron los textos. ¿Cuál es el tema de la lectura? Los textos conservan y transmiten la cultura. Los textos transmiten la cultura. Ya. Sí, puede ser. Muy bien. ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿Alguien más? Por ejemplo, ahí se está hablando de la escritura. Ahora, ¿qué se dice de la escritura? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Si sirve para algo? ¿Si es malo para otra cosa? Eso, muy bien. Se dice algo bueno. Entonces podríamos decir que el tema de la lectura es la importancia de la escritura. ¿Está de acuerdo conmigo? La importancia, sí, ¿verdad? Mire que lo dije en una forma general. Ok, continuemos. ¿Puedes leer, por favor, Erika? Erika Ganchoso y Erika Lema. 1 y 1. No comienza. Por medio de los textos. Sí, usted comience, por favor. Por medio de los textos escritos, hemos aprendido cómo... Por medio de los textos escritos, hemos aprendido cómo vivían nuestros ancestros, cómo pensaban que eran importantes para ellos, qué comían, qué hacían para divertirse y celebrar, qué problemas tenían, qué descubrimientos hicieron, qué tecnologías inventaron y mucho más. A partir de la invención de la escritura, la humanidad pudo conservar y transmitir su cultura de manera eficiente y rápida. Esto ayudó para que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología avance rápidamente. El Internet, que es el medio de comunicación más difundido en la actualidad, utiliza como herramienta la lengua escrita. Por medio de ella nos comunicamos vía mensajes de texto, correos electrónicos, chats, blogs y otros recursos que se utilizan a diario. Para muchos es una herramienta que favorece la expresión escrita y oral de un mayor número de personas. Ya, muy bien, muchas gracias. Buena lectura. Excelente. Gracias, Erika. Y gracias, Erika Ganchoso. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Me gusta esta parte de aquí. Porque son ustedes quienes toman un papel principal. Siempre debería ser así. Preguntas. Por ejemplo, ahí habla acerca del Internet y habla de unos recursos que hay de comunicación en el Internet. ¿Cuáles utiliza usted? De los que están allí, de esos recursos para comunicarnos del Internet, ¿cuáles utiliza usted? WhatsApp, Messenger, también, bueno, mi papá utiliza correo electrónico y no sé, estas son las que conozco. Telegram. Ya, alto. Gracias, Luis. Excelente. Pero no te la pregunta, ¿no? Yo dije, ¿cuál de los que están allí? ¿Dónde está WhatsApp allí? Ok, ok, muy bien. De los que están allí. Ya, mensaje de texto.
Por ejemplo, WhatsApp son mensajes de texto. El correo electrónico que utiliza el papi de Luis también estaba allí. Excelente. Muy bien, gracias Luis. Ahora, otra pregunta. Allí menciona que los textos escritos hemos aprendido cómo vivían nuestros ancestros, cómo pensaban, qué era importante para ellos. Pero, ¿y dónde está eso? Porque dice allí que para eso han servido. Y dice que hemos aprendido cómo vivían nuestros ancestros, cómo pensaban, qué era importante para ellos, qué comían, qué hacían para divertirse y celebrar, qué problemas tenían, qué descubrimientos hicieron, qué tecnologías inventaron y mucho más. Pero ¿dónde está eso? ¿Cuál es el texto escrito donde está eso? ¿Qué tipo de textos son esos? Allí dice, pero ¿y cuáles serán? ¿Qué piensa usted? ¿Qué tipos de textos son esos? ¿O algún ejemplo, algo que usted recuerde? ¿Cómo? Textos escritos. Ya, no, pues ahí ya dice textos escritos, pero dígame algo más. Ya, dice textos escritos, pero ¿cuál pues? ¿Dónde? ¿Dónde yo encuentro eso? ¿Qué texto escrito? ¿Qué tipo de texto escrito? Cartas. Cartas. Ya, ¿qué más? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de textos yo encuentro que comían, que hacían? Porque ahí dice, pero ¿cuál pues? Discos. Discos, ¿qué discos? No, estamos hablando de textos escritos. Más bien necesitamos ejemplos de esos textos escritos. ¿De dónde está eso? Ya me dijeron uno, cartas, y está muy bien. ¿Qué más? Libro de lengua. Libro de lengua. Sí, en el libro de lenguas también encontramos. Excelente. Ahora, ¿qué otro tipo de libros? Los sociales. Ya, perfecto. Ahora, terminemos con esa parte. Ya no los libros que tenemos nosotros. ¿Qué otro tipo de textos? Cuentos. Cuentos, ok. Ya. ¿Qué más? Leyendas, historias. ¿Qué más? Periódico. Periódicos. También. Bien, excelente. Libro de historia. Libros de historia. Perfecto, Saray. Excelente. Ahora, ¿eso estaba allí? ¿Todo lo que usted respondió estaba allí? No. No estaba allí. Usted lo infirió. Excelente. Eso es lo que pretendemos hacer hoy día. Ahora, ¿qué más? Dice allí que a partir de la invención de la escritura, la humanidad pudo conservar y transmitir su cultura de manera eficiente y rápida. Y antes de eso, ¿cómo era la cosa entonces? Porque dice a partir de la escritura, conservar y transmitir su cultura de manera eficiente y rápida. Entonces, antes de la escritura, ¿cómo se Por hacía? mensajeros. Por mensajeros. Pero, ¿qué llevaban los mensajeros? Llevaban las cartas. Llevaban las cartas. No, pues, pero dice, las cartas son escritas, pues. Aquí dice antes de la escritura. Casi le pega al punto Abigail, pero no llevaban cartas. Papel. No, pues tampoco, el papel tiene que escribir. ¿Llevaban qué? Lo tiene aquí Erika Ganchoso, en la punta de la lengua. Eso, perfecto. Llevaban un mensaje hablado. Un mensaje hablado, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra forma piensa usted, recuerda usted a la final se ha topado con una de esas formas en las que se comunicaban y transmitían su cultura? Por medio de señas. Por medio de señas. Ok, ¿qué más? Ahora, no solo así, de un padre a un hijo, ¿cómo? O de un abuelo a un nieto. Conversando, perfecto, ahí tiene otra. ¿Qué más? Otra más.
Ya no solo de un padre a un hijo o de un abuelo a un nieto, otra forma de transmitir la cultura sin escribir. Le traigo a mención o le traigo a la memoria que en algún momento yo le hablé de que los incas no manejaban un sistema de escritura, pero se comunicaban con unos elementos. Ya ahí debe recordarlo más o menos. Los signos. Los signos. Pero eso es escrito, pues. Era una forma en la que ellos llevaban las cuentas, de cierta forma traían a la memoria relatos, pero más que todo se usaban para llevar las cuentas. Y me ve que yo voy moviendo las manos. Los quipus. ¿Sí recuerdan los quipus? Instrumentos. ¿Cuáles instrumentos, Saray? Más bien los quipus, Saray. Ahora, los quipus eran cuerditas de lana, ¿sí recuerda? Anudadas. Era una cuerdita y de ella colgaban otras cuerditas. Y tenían unos nudos. Y el espacio que tenían entre esos nudos ya llevaba un sistema en el que todos estaban de acuerdo de que tal espacio o tal cantidad de nudos representaba alguna idea en específico que ya todos manejaban. Eran los quipus, no era escrito. Ahí tiene otro elemento. De lo que ha respondido, ¿estaba allí? En el texto, no estaba. Nuevamente estamos infiriendo. Ahora, digamos que lo hemos hecho, pero hemos subido 3 peldaños. Vamos a subir al 5º. Vamos a opinar ahora. Deje que se corte la transmisión y se vuelve a conectar por así. ¿Por qué le mencionaba aquello? Por lo siguiente. Cuando usted infiere, es decir, lo que hemos estado haciendo, ya va más allá del nivel literal. Ya no es como los chiquitos que le preguntaban, Dominiquita, Danielita, Natalicita o Cristiancito. Dígame, por favor, en el segundo párrafo, ¿cuál es la segunda palabrita? Y usted respondía, el internet, miss, o el internet, profe. Muy bien, siguiente preguntita. En el tercer párrafo, ¿de qué cositas está hablando del internet? Mensajes de texto, correos electrónicos, chat, blog y otros recursos, profe. ¿Cuántos son esos? A ver, vamos contando. Mensajes de texto 1, correos 2, chats 3, blog 4 y otros recursos 5. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Por qué ya no eso? Bueno, porque ese es un nivel que usted ya cumplió. Nosotros tenemos que subir un poquito más. Ya tenemos que inferir. Como yo le había mencionado, ya usted no es alumno copiadora. Como la copiadora, le meten los papelitos y sale pim, 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 pim. Lo mismo y lo mismo. No. La idea aquí es que usted, sí, ya. La idea aquí se ríe el William. La idea aquí es que usted infiera de que usted cambie, ya no lo que está solo allí, que vaya un poco más allá. ¿Por qué? Porque usted en el perfil que dijo innovación, no dice como el gatito, la copiación, o no dice un alumno que reproduzca lo que le dicen, que el profesor le dice 1 más 1 es 2 y él repita sí es 2. ¿Por qué? Porque el profesor me lo dijo, no porque yo lo sé. No, eso no. Innovar, cambiar las cosas. Ahora, este acto de inferir es muy valioso para mí y para el sistema. ¿Por qué? Porque aquí usted está pensando. Aquí usted va más allá de lo que dice aquí y usted está infiriendo. Usted está, por así decirlo, leyendo entre líneas y tapando unos huequitos que hay allí.
Los huequitos usted no los ve. Yo los creo con las preguntas. Porque yo le pregunto cosas que no están ahí. Usted tiene que ir tomando elementos para responder. Ahora, como le decía, vamos a subir 2 peldaños más. Vamos ahora a opinar. ¿Por qué? Porque las 2 primeras, digamos que están dentro de lo que hemos hecho. ¿Podrías leer, por favor, cuáles son las 2 primeras preguntas para la actividad en casa? Saray. Sí, Saray. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Puedes leer las 2 primeras, Saray? Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? ¿Por qué es importante conocer y valorar nuestra cultura? Ya, perfecto. Eso es hasta donde nosotros hemos estado. Ya usted, de lo que yo hable, tiene cuál es la idea principal del texto anterior. ¿Ya? La segunda, ¿por qué es importante conocer y valorar nuestra cultura? También hasta cierto punto usted la puede responder como lo que hemos hablado. Pero la tercera, ahí sí no se escapa. La tercera, note lo que dice. ¿Qué opinas? Su opinión sobre la frase. Esta frase yo la tomé de este párrafo. Tomé una parte y tomé otra parte del párrafo. ¿Qué opinas sobre la frase? El Internet es una herramienta que favorece la expresión escrita y oral de un mayor número de personas. ¿Qué opinas sobre esa frase? Entonces allí, cuando usted ponga su opinión, vamos a inferir a un nivel llamado espérenme un segundo, para no cometer una torpeza. Sí, es un nivel de inferencia valorativo. ¿Por qué? Porque aquí usted ya está expresando su opinión sobre un asunto. Entonces, ¿qué opina sobre esa frase? El Internet es una herramienta que favorece la expresión escrita y oral de un mayor número de personas. Déjeme decirle que en esta, la última, la tercera, no hay respuestas equivocadas. Pero yo espero que no ponga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No, vaya un poquito más allá. Piense en la respuesta. ¿Puede recibir ayuda de su mamá, de su papi, de alguien grande de casa? Sí, pero trate de hacerlo usted solo. Recuerde, no hay respuestas equivocadas, pero piénsela. Solo es una frase. Si usted está de acuerdo, ¿por qué? O si le falta esa frase, o a lo mejor sí está hablando de un aspecto en el que nos ayuda el Internet, pero póngale por qué. Argumente, sustente lo que usted dice, lo que usted menciona con otras ideas. Ok, muy bien. ¿Preguntas? No. Verá que ya no estamos haciendo preguntas, en este caso ya literales. Ya no es alumno copiador. Pim, 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 pim. Reproduzca nomás. No. Ahora estamos innovando. Estamos cambiando. Ok. Ahora yo le resumo la situación. Esto no se pasa. Solo se lee y se contestan las preguntas. Esto sí se pasa. Pero mire que solo de 2, solo es la primera parte. La parte que yo considero más importante. No es tan largo. Y luego de aquello responde las siguientes preguntas, que son 3, sobre este texto. Tanto de la parte que usted va a pasar, como de la siguiente diapositiva. De estas 2 diapositivas, ese es el texto de las preguntas. Ok. Ahora sí. ¿Tiene algo que mencionar? ¿Qué tal con las inferencias? ¿Está bien inferir o no está bien? Sigamos en lo literal nomás. O si está bien ir más allá. ¿Qué tal? O a lo mejor deberían cambiar ese perfil
de salida del bachillerato y no poner innovación, nomás quedémonos en lo mismo. Argumente, diga algo, si está bien, no está bien. Por cierto que ya hemos visto antes que los niños a su edad son niños y niñas y niños son bastante tímidos, eso es cierto, pero argumente, diga algo, ¿está bien o no está bien ese perfil? Aunque sea con el dedito. Creo que sí está bien, ¿no? Innovar, cambiar. Ok. Muy bien. ¿Podemos, por favor, activar la camarita? Aquí sacamos una captura, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, si le podríamos poner una descripción a esta captura que vamos a sacar, vamos a ponerle los inferidores, sería, ¿ya? Para hacer la inferición. Muy bien. Active, por favor, su cámara. Luis, Abner, Héctor también puede, creo, activar su cámara. Espera, profe. Ya está bien. Ya, después de haber hecho la inferición, vayan a hacer la desayunación. Yo he desayunado. Ya, ok. Ok. Muy bien. Vamos a las 3. Vamos. Pero muévete, pues, Luis Sánchez. Ya, excelente. Muy bien. Vamos a las 3. 1, 2 y 3. Ya, excelente. Muy bien. Ya paró la lluvia por acá. ¿Qué tal por su casita? Todavía sigue. ¿Sigue lloviendo? Sí. Ok. No sé, no he visto por la ventana. Vale. Ya, perfecto. Profe, ¿Sigue lloviendo? Ok. Dígame. Doménica ve como si tiene mala calidad la cámara. Un poco. Sí, tendrías que verificar, Doménica, pero no hay problema. Muy bien, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Chao, profe. Listo. Espero que les vaya bien con esas Por la preguntas. desayunación. Profe. Va a ser la desayunación, ok. Profe. Ya, chao. Chao. Hasta mañana.